Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos conectarnos. Ah, bueno, hoy día tuve un problema técnico, no podía conectar la cámara, no podía conectar el audio, situaciones que nos pasan muchas veces, pero hoy día me complicó bastante, por eso estoy un poquito más tarde haciendo la transmisión y espero que me puedan comprender. Hicimos una transmisión diferente, estoy haciéndolo con el celular y el audio del celular, así que tenga un poquito de paciencia. Hoy día vamos a hacer el estudio y vamos a hablar sobre la oración, y perdón, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, las habilidades de nuestro espíritu. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos los hijos de Dios? Las habilidades de nuestro espíritu. ¿Tú sabías que tu espíritu tiene habilidades poderosas y maravillosas? El Espíritu Santo que está dentro de ti le ha dado a tu espíritu herramientas, virtudes, que puede ver, puede oír, puede sentir. Y eso es lo que hoy día vamos a estudiar y profundizar sobre las habilidades de nuestro espíritu, lo que Dios ha puesto como herramienta, como virtud, para que juntos podamos aprender y que juntos podamos desarrollar. Amén. Vamos a hablar sobre esta área importante. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos permites de conectarnos, Señor, a través de estos medios, de Facebook, de YouTube, para poder llegar a la vida de mucha gente y que mucha gente sea ministrada. Decimos esta mañana, declaramos un tiempo de favor, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestros corazones y que podamos fluir en tu palabra y tú seas ministrando el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy voy a hablar sobre las habilidades de nuestro espíritu. Las habilidades de nuestro espíritu. Tú sabes que el espíritu, estoy hablando no solamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hermoso, es precioso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad es el Dios trino que nosotros tenemos, ¿verdad? Es una parte muy, muy vital e importante que tenemos que conocer. No solamente tenemos la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios Hijo, ¿verdad? Porque también es la deidad de Dios y la deidad de Cristo, y también la deidad del Espíritu Santo. Esta deidad del Espíritu Santo en la cual mucha gente quizás no tiene una comunión, no tiene una relación, o piensa que de las tres personas es la menos importante. En realidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tienen la misma importancia. De hecho, cuando nos bautizamos en el nombre de la Trinidad. Nos bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios Padre se forja en el Hijo para morir, resucitar y darnos vida eterna. Y ahora, a través del Espíritu Santo, entra en nosotros y mora en nosotros. Así que la Trinidad está siempre en comunión para trabajar en un pro de nosotros, tener una comunión contigo, de poder vivir. Y como Espíritu Santo han determinado vivir en nuestro espíritu. Esta área de nuestra vida que nosotros tenemos, el cuerpo, el alma, pero el espíritu es el diseño que Dios ha dado como el depósito o habitación. Dios diseñó dentro de ti su habitación. Qué hermoso es el Señor, qué maravilloso. Así que no importa si eres grande o eres pequeño, si eres alto o bajo, si eres delgado o gordito, Dios diseñó dentro de tu espíritu su habitación y su lugar de consuelo, donde Él está contigo, donde Él te suministra esperanza, amor, fe, vida eterna. Así que podemos decir que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, dentro de nosotros está el Espíritu Santo. ¿Y qué beneficios trae a nosotros? Nosotros debemos entender cómo somos por dentro los hijos de Dios. ¿Te has preguntado cómo eres por dentro? ¿Cómo eres internamente? Estoy hablando no del cuerpo humano. Todos sabemos que externamente tienes ojos, caras, manos, ¿verdad? Y un hermoso cuerpo que Dios te ha dado. Internamente tienes órganos que hacen la vitalidad de tu cuerpo, ¿verdad? Los pulmones, y sabes, cuando estudiamos en el colegio, las ciencias naturales nos enseñan cómo funcionan los pulmones y para qué sirven, que tenemos un corazón que bombea sangre y que es vital para poder subsistir, que tenemos un cerebro que nos ayuda a pensar. Conocemos cómo somos por dentro en lo natural.
Conoces tu naturaleza externa y tu naturaleza interna. Eso lo estudiamos en el colegio. Pero yo te estoy hablando de conocerte en el espíritu. En el espíritu. Mucha gente tiene la visión correcta de su cuerpo, sabe cuánto mide, cuánto calza, cuáles son su talla de ropa. Eso es conocerte físicamente, sabe sus defectos, sus virtudes, las observa todo el tiempo. Algunos se jactan de esas virtudes y otros se avergüenzan de esos defectos. En el ámbito emocional igual, mucha gente conoce su mente, conoce que sabe o reconoce que no sabe, sabe cuáles son sus virtudes de corazón, que es fácil perdonar o no fácil perdonar, etc. Esas son virtudes del alma y virtudes del cuerpo. Y conocemos bien nuestro cuerpo y conocemos bien nuestra alma, lo que pensamos y lo que sentimos. Pero yo quiero hoy día hablarte sobre cómo eres tú en el espíritu. ¿Tú te conoces espiritualmente? ¿Sabes quién eres en el espíritu? Quiero que hablemos de cómo somos los hijos de Dios. ¿Cómo eres espiritualmente? ¿Qué virtud tienes? Porque si tú te conoces, vas a saber tu identidad, vas a conocer tu relación con el Señor, vas a saber todo lo que hay para ti y toda la forma como Dios te está hablando constantemente. Y vas a poder tener una relación mucho más rica, una relación mucho más poderosa, una relación que te va a abrir puertas, que te va a abrir el entendimiento y vas a decir, wow, esto me lo estaba perdiendo porque no sabía que tenía estas habilidades o estas virtudes, mi espíritu. Y sí, tu espíritu tiene muchas virtudes y tiene muchas habilidades. Y esto quiero que podamos hablar. Debemos entender nosotros como hijos de Dios claramente cómo somos por dentro, cómo somos en el espíritu. Tener un entendimiento que hemos nacido de nuevo, que tenemos vida eterna y sabiendo que has nacido de nuevo, entender que tienes una naturaleza. Esta naturaleza que tú tienes, que tú portas, está basada, centralizada en Cristo, en la fuente de vida, en Dios, la fuente de amor. En Él estamos, en Él fuimos fundados, en Él estamos establecidos. Dice la Escritura que estamos establecidos en Cristo y que estamos puestos en Dios y somos parte de la Trinidad. Entonces mira, te voy a explicar algo. Dice, ¿cómo es una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo es una persona en su naturaleza, en su configuración? Tú tienes una configuración espiritual. La forma de pensar, la forma de percibir, la forma de hablar en el espíritu, la forma de interceder, de orar, la forma como Dios fluye a través del poder, cómo Dios ministra, cómo Dios te levanta y te restaura. Una vez que las personas nacen de nuevo, necesitan tener un cambio de mentalidad, un cambio de razonamiento, un cambio de entendimiento. Y toda esta información que vas a recibir, tienes que guardarla en tu espíritu. ¿Cómo eres por dentro en el espíritu? Conocerte en tu espíritu. Saber qué habilidades tienes, cuáles son tus virtudes. Mira, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha conocido a Cristo tiene un espíritu. Este espíritu le produce en él una naturaleza divina. Esta naturaleza en esa persona produce una vida espiritual. Y esta vida espiritual produce en ella riquezas y herencias. Y estas herencias y riquezas son virtudes que Dios nos da. Entonces vamos a ir analizando cómo somos los hijos de Dios. Tienes un aspecto, tienes un conocimiento de cómo eres físicamente. Yo soy alto o yo soy bajo, yo sé cuánto mido, yo sé cuánto eres mi talla, cuánto calzo. Eso yo lo sé, tú también lo sabes. Sé que tengo un corazón y que para qué sirve. Sé que tengo un pulmón, los pulmones para qué sirven, los riñones, el estómago. Lo estudiamos y tenemos conocimiento de eso. Sabemos cómo somos en nuestros corazones, si nos falta perdonar o no. Sabemos cómo son en los pensamientos. Nos podemos jactar de esas cosas o podemos reconocer que no sabemos o que no tenemos esas virtudes. Ok, eso es alma y eso es cuerpo, pero en el espíritu. Quiero que vayas conmigo a algunos textos. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, verso 5. Le doy la bienvenida a los que se han conectado y le pido nuevamente mil disculpas. Tuve problemas técnicos hoy día con la cámara, la computadora, el audio. Así que opté por hacerlo con el celular. Como lo hacía el año pasado, directamente con el celular, sin tanta producción. Y bueno, espero que se esté escuchando bien. Ustedes me avisan, ¿verdad? Ahí los hermanos que están conectados, bienvenidos. Rosa Trejo, Mana Cristina,
Valesca Méndez, Alejandra Montenegro, Dios les bendiga, Señor no es sus fuerzas, valientes del Señor, y Nicolette Paola. Bien, Juan capítulo 3, verso 5. Hoy es día feriado, hoy día podremos estar durmiendo hasta tarde, pero tenemos este compromiso de aprender del Señor y les felicito. ¿Amén? Ahí dice que se escucha bien, qué bueno. Juan capítulo 3, vamos a leer el verso 5 y 6, dice: Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Mira, acá hay unas notas. Como somos por dentro los hijos de Dios, debemos entender claramente que somos personas, que somos tripartito, que tu espíritu tiene el ADN de Dios. Y cuando tú vayas conociendo cómo es tu espíritu humano, estoy hablando del espíritu humano, cómo es tu espíritu humano, y cuando tú tengas comprensión de cómo es tu espíritu humano, vas a reconocer y a entender cómo es el Espíritu Santo. Al entender tú tu vida espiritual, vas a entender cómo opera el mundo espiritual. Al conocer que puedes observarlo, que puedes oírlo, que puedes hablarlo, que tienes autoridad, vas a reconocer que hay tanto por crecer y por aprender, que vas a entender que la realidad que estás viviendo en tu mundo natural es mínima y que las ventajas de poder vivir en el Espíritu son mucho mayores como ventajas, como beneficios. El enemigo siempre ha querido que nuestra mente esté en los ojos naturales, en la vista natural, en lo que es tangible, en lo que es temporal, en lo que es limitado. Siempre el enemigo va a querer tener tu mirada en lo limitado, para que pienses tú que eres una persona limitada. Limitada en recursos, limitada en pensamiento, que no lo sé, por eso decimos no lo sé o no puedo. Esa es una frase que muchos cristianos dicen: yo no puedo, es que yo no entiendo, es que me cuesta. Esos son lenguajes de una persona que tiene un entendimiento limitado de sí mismo. Y lo que Dios quiere es que no tengas ese conocimiento limitado de ti mismo, sino que tengas el conocimiento real divino que Él sabe y que te quiere enseñar que tú eres poderoso, poderosa, que tienes recursos divinos, sabiduría del cielo, que tienes toda virtud de Dios, que eres fuerte, que en Cristo eres más que vencedor, que tienes poder de lo alto, que tienes autoridad divina. ¿Te das cuenta? En el mundo espiritual somos otras personas, muy diferente a la que somos en el mundo natural. En el mundo espiritual eres gigante, poderoso, temible, temible. Los demonios le tienen temor a los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios reconoce quién es y empieza a entender su verdadera identidad, entonces empieza a caminar por ella. Empieza a caminar en la senda de tener comunión con Dios, en la senda de tener esta relación tan enriquecida. Y Dios empieza a revelarse de una manera más profunda, empieza a enseñarle cosas más profundas y empieza a darle esa administración, porque mientras más maduro, más puede administrar. Administra mayor revelación, mayor poder, mayor virtud. Dios empieza a darle una jurisdicción un poco más grande. Le empieza a dar esta habilidad de poder desarrollar, aprender a sensibilizarse a la voz de Dios. Y es hermoso y es enriquecido lo que podemos tener. Entonces, el espíritu de una persona es un espíritu regenerado, un espíritu que ahora tiene vida y que tiene esta comunión tan preciosa. Dios es espíritu y el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la Escritura. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que ahora somos uno. Y mira, hay 10 cosas. ¿Quieres anotarlas ahí? 10 puntos que vamos a ir profundizando entre hoy día lunes, el miércoles y el viernes. Anota, número 1, son 10 puntos. Vamos a hablar de un espíritu nuevo. Luego del espíritu nuevo viene la vida eterna. Porque si tienes un espíritu renovado, regenerado, Dios te da después, dentro de ese espíritu regenerado, puedes portar la vida eterna. Si ahora has nacido de nuevo, tienes ahora la vida eterna. Entonces puedes decir que Cristo mora dentro de ti porque Él es la fuente de vida. Y luego que tienes la vida eterna, empiezas a vivir la naturaleza, la nueva naturaleza divina. Así que anota 10 puntos, lo voy a decir rápido. Un espíritu nuevo te permite a ti recibir la vida eterna
Y cuando recibes la vida eterna, número 2, puedes empezar a caminar en una naturaleza divina. Número 3, la naturaleza divina. Y cuando tienes el entendimiento de una naturaleza divina, entiendes que tienes la habitación de la Trinidad en ti. Que ahora eres habitación de una Trinidad poderosa. Eres la habitación de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La ley de Dios se empieza a escribir en tu mente y en tu corazón. El Espíritu de Dios empieza a escribir ahora afectando tu alma. Desde tu espíritu Dios empieza a escribir la ley de Él en tu mente y su ley en tu corazón. A ti te parecen agradables esas leyes ahora porque estás en el Espíritu. Y empieza Dios a codificar tu mente y a tener una transformación en tu mente y que tus códigos, tus valores empiezan a cambiar, tu forma de amar, tu forma de sentir, tu forma de expresarte, tu forma de mirar las cosas. Dios empieza a cambiar la mente y el corazón cuando establece sus leyes. Y cuando tenemos esta constitución divina del reino de Dios, la ley de Dios en nuestra mente, nos constituimos sus hijos y constituimos un representante del reino. Número 6, la unción del Espíritu Santo empieza a derramarse sobre ti. No solamente la vida de Cristo, la ley de Dios, sino que también la unción del poder del Espíritu empieza a habitar tremendamente en cada área de tu vida. Y cada área de tu vida con esa unción empieza a ser transformada. Necesitamos que cada área de nuestra vida reciba la unción. Y esta unción requiere de esfuerzo, requiere de disciplina. Empezamos a adquirir la mente de Cristo, una mentalidad de visión, de conquista, de restauración, una mentalidad de que todo lo puedo, una mentalidad de que soy hijo, la mentalidad de autoridad, de gobierno. Necesitamos la mentalidad de gobierno y la mentalidad de sacerdote. Y para tener la mentalidad de un rey y la mentalidad de un sacerdote tenemos que tener la mente de Cristo, porque Él es el Rey de los Reyes y el Señor de señores. Teniendo la mente de Cristo, dile: Señor, necesito tu mente para que el enemigo no pueda tener acceso a ella. Bloqueo toda puerta y pongo el yelmo de la salvación, porque si mis pensamientos son guardados, mi salvación está asegurada. Satanás siempre va a atacar los pensamientos. Fíjate que el pecado siempre entra como una idea, como una sugerencia sutil, como algo que puede ser una simple idea, pero termina siendo, cuando se anida en tu cabeza, termina siendo destructivo. El otro día hablaba con mi esposa y me decía ella: no podemos evitar que los pájaros vuelen, los pájaros no van a volar sobre nosotros, pero sí podemos evitar que ellos aniden y ellos vengan sobre tu cabeza y hagan de ti una morada. Satanás es lo mismo. No podemos evitar que no esté alrededor nuestro, va a estar, pero sí podemos evitar que no se aniden en nuestro corazón y en nuestros pensamientos sus ideas. No permitas que Él establezca sus mentiras. Toda mentira cae en el nombre de Cristo, porque cuando estamos en el Señor andamos en el pensamiento de la verdad y nuestro corazón está en la verdad. Y la verdad nos hará libre. Así que repito, número 1, un nuevo espíritu. Un espíritu nuevo. Número 2, una vida eterna que recibimos a través del Espíritu Santo. 3, una naturaleza divina que empezamos a aportar. Número 4, somos la habitación de la Trinidad Divina, la habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Número 5, la ley de Dios se establece en el corazón y se establece en la mente de los hijos de Dios. Número 6, la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Número 7, la mente de Cristo. Número 8, empiezan a manifestarse los dones del Espíritu. La manifestación de dones, que es el engendramiento. Cuando alguien ya empieza a estar maduro, cuando alguien ya ha muerto. Fíjate que una semilla tiene que morir para dar fruto, porque es imposible que pueda dar fruto si está viva. Así que esto manifiesta, una vez que cayó la unción, que Cristo está en ti, que ya naciste de nuevo, es sinónimo de que ya no vives tú, vive Cristo en ti. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y a lo que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios. Así que cuando ya mueres, realmente empieza a fluir y empiezan a nacer y manifestarse esos dones maravillosos del Espíritu. La muerte tuya representa la manifestación de dones, así que por eso tenemos que morir. Necesitamos morir. Pastor, ¿cómo voy a morir? Sí, hermano, tienes que morir al punto, tienes que morir al pecado. Morir significa renunciar, no estoy disponible para ellos, no estoy disponible para el pecado, las tentaciones y no quiero ser un carnal y un almático, quiero vivir en el Espíritu.
Quiero disfrutar mi vida eterna desde aquí, desde la tierra. Quiero usar esta autoridad que yo tengo. Y eso es la manifestación del Espíritu. Y por último, comienza una autoridad divina a manifestarse sobre tu vida. Bien, vamos a hablar sobre el primero. De estos 10 que le acabo de hablar, vamos a hablar sobre el primero, el espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. ¿Cuántos dicen yo tengo un espíritu nuevo? Y este espíritu significa nacer, significa vivir. Este espíritu de Dios viene y se posa sobre ti, gestando una naturaleza nueva. ¿Cómo Dios viene a vivir dentro de nosotros? Dios no podía entrar en los hombres porque el hombre estaba lleno de pecado. El hombre, cuando Dios diseñó a Adán, mira, estaba analizando el otro día el libro de Génesis, cuando Dios tenía comunión con Adán, Adán y Eva tenían acceso al al árbol de la vida. Yo hablé el año pasado mucho sobre el árbol de la vida. No sé si usted alcanzó a ver estudios. Hablamos mucho sobre el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo. Es una figura o tipo de Cristo. Él es el alimento, Él es las hojas de justicia, las hojas para sanidad. Cristo es el fruto. Adán tenía acceso a ese fruto. Solo tenía prohibido no comer del árbol del bien y del mal, pero sí podía comer del árbol de la vida junto con Eva. Así que Dios, cuando Adán comía el árbol de la vida, estaba una comunión interna entre Adán y Eva y Dios. Entonces había una comunión maravillosa. Pero cuando pecó, Dios ya no pudo tener esta comunión tan íntima con el hombre. Y fue necesario que viniera Cristo. Fue necesario que Cristo viniera, muriera, resucitara para redimir al hombre, redimir el cuerpo del hombre, santificar al hombre y hacer del hombre un ser espiritual nuevamente. Era imposible que Dios pudiera resucitar al hombre y darle vida en el Espíritu. El Espíritu Santo, que es la tercera persona, no podía morar sobre lo impuro. No podía estar, no podía habitar en cuerpos llenos de pecado. Necesitaban los cuerpos ser redimidos. Necesitaban ser las personas arrepentidas. Entonces por eso viene Cristo. Y antes que Cristo viniera, Dios amó al pueblo, amó a la humanidad. Dice, Dios amó a su creación, a los seres más divinos. Fíjate que Dios viene en busca de nosotros, no nosotros en busca de Dios. Es Dios el que estuvo buscándote desde tu niñez. El Espíritu de Dios siempre ha estado buscándote. Dios mismo ha estado buscando. Cristo te ha estado buscando en tu interior, personas en la calle predicando. Siempre ha estado buscándote porque ha querido que tú seas despertado en el Espíritu y puedas conocerle y experimentarle. Él quiere que tú le recibieras. Por eso te predicaron, te hablaron, tú dijiste sí, te arrepentiste, recibiste a Cristo, tu cuerpo ha sido redimido, tu mente ha sido redimida. Así que no le creas al enemigo cuando dice que no eres perdonada, que no eres perdonado, que Dios no te puede justificar. Eso es una mentira. Dios sí te ha perdonado todos tus pecados. Si hubo un arrepentimiento genuino, si se produjo en ti una verdadera metanoia, entonces realmente eres perdonado. En esta naturaleza nueva, en esta naturaleza de nacer en el Espíritu, este nuevo nacimiento que se produce el día de nuestra salvación, nacer del agua y del Espíritu. Los discípulos, cuando se convertía a alguien, cuando alguien decía me arrepiento de mis pecados, inmediatamente lo bautizaban. Entendían la importancia del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Procuraban que la persona que si se arrepentía, bautizarla inmediatamente y también imponer las manos sobre ella para que recibiera el Espíritu de Dios y fuera posado sobre ella el Espíritu Santo. Entonces esta persona que se había arrepentido, que había reconocido que Jesucristo es su Señor, la sangre de Cristo lo lavaba de pecado, era muerto, enterrado proféticamente, muerto en el espíritu, en la carne, resucitado en el Espíritu mediante el bautismo, pero también el Espíritu de Dios moraba sobre él para darle vida, para gestar en él esta comunión y prepararle en él una habitación. Y la configuración de tu espíritu empezaba a tener comunión y vida. ¿Qué puede hacer mi espíritu? ¿Por qué Dios habita en mi espíritu? ¿Por qué el Espíritu se preocupa tanto de mi espíritu, de sustentarlo, de alimentarlo? El Espíritu Santo está nutriendo todo el tiempo tu espíritu. Mira, en el espíritu podemos oír a Dios. Los
si no tienes al Espíritu Santo y no tienes un espíritu regenerado, un espíritu resucitado, no vas a poder oír a Dios, no vas a poder ver a Dios y muchas cosas más. Apocalipsis, vaya conmigo por el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 habla del oír del Espíritu. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto lo escuchaste muchas veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de sordos espirituales. Personas que no tenían oportunidad de oír al Espíritu. No pueden oír ni ver el mundo espiritual. Pero hoy Dios te dice, yo te he dado a ti la habilidad de poder oírme. La habilidad de poder escuchar la voz de Dios. Los mensajes de Dios, los diseños, los propósitos. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Apocalipsis capítulo 10, capítulo 1, verso 10. Apocalipsis 1, 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto dice Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ahí se activan los ojos. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cada carta que le escribió a ellos, cada mensaje que le escribió a ellos, decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Así que, número 1, tenemos un oído espiritual que tenemos que desarrollar para oír lo que Dios está hablando en este tiempo a las iglesias. Y fíjate que aquí él hablaba a iglesias ubicadas en distintas ciudades: Filadelfia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira. ¿Qué está hablando Dios a tu ciudad? ¿Qué está hablando Dios a Viña del Mar, a Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Córdoba? ¿Qué está hablando Dios a las ciudades? El Espíritu de Dios tiene la necesidad de mostrar su propósito, la necesidad de hacernos conocer y saber su plan divino para contigo y para conmigo. Apocalipsis capítulo 1, verso 12. El ver, el tener los ojos del Espíritu bien abiertos, ver. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 hasta el 16 dice: y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y en su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Te das cuenta? El Señor le mostró tremenda visión del mismo. Jesús mismo se estaba manifestando y estaba permitiéndole a Juan que lo viera. Le estaba mostrando a Juan su naturaleza espiritual. Le estaba mostrando a Juan quién era él en esta visión espiritual. Dios quiere que también tus ojos en el Espíritu sean abiertos, que tus ojos sean abiertos espiritualmente. Y oramos para que el poder de Dios se manifieste en ti, para que Dios te permita oírle y te permita verle. Y créeme que Dios quiere que tú le oigas y quiere que tú le escuches, que tú le veas, que tú le puedas percibir y puedas ver la hermosura. Es tan hermoso el Señor, es tan precioso que inmediatamente caeríamos rendidos a sus pies. Estaríamos hasta sin fuerzas. Esto le pasó también a Daniel cuando estuvo ayunando. ¿Te acuerdas, Daniel, que estuvo ayunando 21 días? Y vio como al Hijo del Hombre, dice, y no tuvo fuerzas y cayó rendido, mas fue tocado por esta persona y recobró fuerzas. Así que el poder de Dios viene a ti, el poder del Espíritu, para que tu espíritu tenga vida y tu espíritu, ahora que tiene vida, pueda ver y oír a Jesús.
Hablar, hablar en el Espíritu. Necesitamos aprender a hablar proféticamente, tener esta autoridad de hablar en el Espíritu. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a leer el verso 2. Primera de Corintios 14, 2 dice: porque el que habla en lenguas habla a los hombres, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hablar en lenguas, profetizar, son los dones del Espíritu, son los que nos permiten a nosotros hablar en el Espíritu. Tú sabes que la oración también es considerado un lenguaje del Espíritu. Aunque hables en lo natural, tienes una autoridad espiritual donde los demonios son sujetados, donde incluso los ángeles te obedecen. Pero van a obedecer a aquellos que son hijos de Dios, que están en la voluntad del Señor y que caminan bajo los propósitos de Dios y que Dios les respalda. Así que Dios en este tiempo lo que está haciendo es manifestándote para que tú le oigas y tú veas y luego tú hables lo que has oído, lo que has visto. Por eso es importante, antes de hablar en el Espíritu, ¿qué vas a hablar si no has visto o no has oído? Lo primero que tienes que hacer es aprender a oír y a ver el mundo espiritual. Y cuando Dios te permita oír su palabra, su propósito, sus planes, sus diseños, también te va a permitir ver el plan de Él, verlo a Él, y ya verlo a Él es maravilloso. Entonces vamos a poder hablar en el Espíritu. Todo aquel que ve y oye. Estas son las puertas principales que tenemos que cuidar. Por eso Satanás trata de ensuciar tus oídos y tus ojos. Porque cuando te contaminan los oídos y los ojos, terminas hablando pecado. ¿Por qué el mundo habla pecado? Porque Satanás les ensució tanto los ojos y tanto los oídos que lo único que tienen para hablar es pecado. Dios quiere en este tiempo lavar tus oídos y lavar tus ojos y mostrarte y hablarte y revelarte para que tú puedas hablar con todo entendimiento y con toda autoridad de lo que has visto y has oído. Por eso los apóstoles decían: lo que hemos visto y oído, eso hablamos. Nosotros hablamos, testificamos, proclamamos y decimos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Jesús decía: yo hablo todo lo que he visto hacer a mi Padre y hablo todo lo que oigo de mi Padre. Así que Jesús fue el modelo para nosotros. Jesús hablaba todo lo que oía al Padre y hacía y decía todo lo que veía hacer al Padre. Entonces, todo está en Cristo y todo está en Dios. Mientras más comunión tengamos con el Señor, mientras más seamos sensibles a oír la voz de Dios y a ver a Dios, vamos a poder hablar con toda autoridad. Porque vas a hablar los diseños, el plan, el propósito, y vas a hablar de Dios, y vas a hablar de Cristo. Y tu lenguaje será cristocéntrico, ¿verdad? Será centrado en el Espíritu. No hablarás de ti mismo, hablarás de Dios. No hablarás de lo que el mundo ha hecho, hablarás de lo que Cristo ha hecho. No te jactarás de tu propia fuerza, sino de la fuerza que hay de Dios en ti. No hablarás de tu propia sabiduría, sino de la sabiduría que proviene de Dios sobre ti. Bendito sea el Señor. Número 4. Dije número 1, los oídos espirituales serán abiertos y despertados. Número 2, los ojos serán abiertos para poder ver el mundo espiritual. Número 3, dije la voz, hablar. Número 4, orar, cantar y bendecir, que tiene que ver con la oratoria. La palabra oración es de oratoria. Todo aquel que tiene la posibilidad de tener esta oratoria, un orador, se refiere a alguien que habla. Y cuando hablamos el lenguaje, no solamente la oración, hablamos de el hablar, el cantar, el decir, el bendecir, el profetizar. Todo tiene que ver con tu boca. Es un arma preciosísima la boca, pero tiene que ser lavada mediante la oración. Cuando tú hablas, dice que de una fuente no puede salir agua sucia y agua limpia. De una fuente no puede salir dos tipos de una boca no pueden salir dos tipos de fuentes. Entonces tenemos que aprender ahora que nuestra fuente no provenga ni siquiera de nuestros corazones, porque el corazón es engañoso y todavía falta ser ministrado. Ni siquiera tenemos que hablar de nuestros propios pensamientos, porque nuestros propios pensamientos
han sido adoctrinados por un sistema mundano. Necesitamos realmente tener el lenguaje de Dios, la revelación de Dios, para poder hablar lo que hemos visto y oído. Jesús y los discípulos decían: lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso hablamos. Entonces, el lenguaje de un hijo de Dios es un profeta, es un lenguaje profético, es un lenguaje de adoración, es un lenguaje de bendición, es un lenguaje de comunión, es un lenguaje de autoridad. Los reyes no gobiernan por la fuerza que ellos tienen física, ellos gobiernan por la autoridad de sus palabras. Los sacerdotes ministran por la autoridad de sus palabras y los profetas, su fuerza y su autoridad está en sus palabras. Así que nosotros tenemos que entender que la potencia del poder de Dios se va a manifestar y va a fluir a través de tus palabras. Y las palabras van a salir de un corazón que se ha sido transformado y sobre todo desde tu propio espíritu. Así que procuremos que nuestras palabras, nuestros cánticos, nuestra adoración, todo sea desde nuestro espíritu. Un espíritu regenerado, un espíritu renovado que habla de lo del espíritu. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versos 15 y 16. 1 Corintios 14, versos 15 y 16. Dice: ¿qué pues? Oraré por el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecéis solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros, decía Pablo. Pero la iglesia prefiere hablar con 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Estaba hablando porque en la iglesia de Corintios la gente tenía esta habilidad de poder hablar en lenguas, es una virtud. Y querían hablar unos a otros en lenguas, pero obviamente si no hay un intérprete no se entendían. Y Pablo decía: es importante el hablar en lengua. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Si tú hablas en lengua, procura hablar constantemente. Aunque no lo entiendas, tu espíritu se está edificando. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Pero cuando hablamos con otros tenemos que hablar con la revelación que hemos recibido. Fíjate, todo lo que yo estoy hablando no lo estoy hablando en lengua, lo estoy hablando en un lenguaje entendible. Porque trato de edificar tu vida. Trato de compartir lo que hemos aprendido y que tú lo puedas recibir y que tú también lo puedas compartir con otras personas. Por eso toma apunte de lo que estamos hablando para tú después enseñarle a tus discípulos. Cuando el Señor venga, nos pedirá cuenta de los discípulos que hicimos. Tú tienes que hacer discípulos, no te puedes quedar sentado. Y de lo que has aprendido, enséñalo. Si tienes pan, comparte el pan. Si estás comiendo ahora del Espíritu, toma estas porciones y también comparte estas porciones del Espíritu con otras personas. El que tiene pan y no le da al que necesita, hay gente que tiene hambre del Espíritu, gente que necesita palabra en este tiempo. Y si tú estás recibiendo, comparte el pan, comparte la palabra. Amén. También podemos profetizar. Hay una autoridad sobre el que profetiza en el mundo espiritual. 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Acá hablaba sobre los dones recién. 1 Corintios capítulo 12, verso 10 dice: a otro el hablar en milagros, a otro profecía, a otros discernimientos. Pero fíjate que el capítulo 14 del verso 1, en el capítulo 14, verso 1 de 1 Corintios dice: seguid en amor y procurar todos los dones, pero sobre todo que profeticéis. Procuren tener todos, pero sobre todo profeticen, porque tienen que entender que sus palabras tienen un impacto. Tus palabras tienen un impacto en el mundo natural y un impacto en el mundo espiritual. Mi hijo Diego siempre, cuando estamos compartiendo, haciendo cosas con la familia, y de repente alguien dice: oye, mira, tu dedo se va a romper. No, anúlalo. Anulo, eso no se va a romper. O estamos haciendo otra cosa y dice: capaz que pase esto. No, anúlalo, no va a pasar eso. Él es pequeño, tiene 14 años, 13 años recién. Pero desde chico siempre él mismo siempre dice: anula eso que dijiste, declara lo contrario.
Y siempre decimos con mi esposa que es como un profeta en la casa, porque está atento a las palabras que salen de la boca de sus hermanas, de mi boca, y él cuida mucho que lo que se declare en esta casa sea siempre para edificación, para bendición, para proclamación de la palabra. No le gusta que hablemos mal de alguien o que comentemos algo de alguien, no le gusta. Dice, no, no está bien. Y nos exhorta, su comportamiento tan pequeño nos exhorta porque nos hace entender que realmente sí es verdad. Muchas veces caemos en los comentarios, en el quehacer, en el decir, y él dice, cuidado, ¿qué dijeron? Entonces es importante saber que tus palabras tienen un impacto espiritual y un impacto natural. Dios se toma de tus palabras para hacer su voluntad, pero también Satanás se toma de tus palabras negativas para decir que tú lo declaraste. La Biblia dice todo lo que confesares con tu boca, todo. Está hablando de declaraciones vanas, declaraciones sin sentido, que quizás diga todo lo que digas con tu boca será hecho. Está hablando que eres un profeta, está declarando literalmente que todo lo que tú digas va a suceder. Así que cuidado con lo que dices y desde dónde los estás diciendo. Si los estás hablando desde tu propia alma, de tu propio corazón, o los estás hablando del propio espíritu. Procura vivir y que la fuente de tus palabras provengan del Espíritu Santo. Que la fuente de lo que vas a hablar, de todo lo que va a pasar por tus labios, sea del propio Espíritu. Muchas veces caemos en hablar lo que nuestro corazón siente en un minuto, lo que nuestro pensamiento vino, y hablamos sin pensar o hablamos sin medir, y en realidad está mal. Tenemos que aprender a medir nuestras palabras. Sobre todo en ocasiones de dificultad, sobre todo en ocasiones que son difíciles, tenemos que aprender a tener la medición de nuestras palabras y la responsabilidad de cuidar nuestras palabras. Amén. Cuidado con las palabras porque tienen un impacto sobre tu propia vida y sobre las demás personas. Procura bendecir, alabar al Señor, bendecir su nombre y que tus palabras sean para la proclamación y el establecimiento de su reino en este tiempo. Adorar. También tus palabras son para adorar. Mira lo que dice Juan capítulo 4. Acá Jesús está hablando con una mujer. En Juan capítulo 4 Jesús habla con una mujer samaritana. Juan capítulo 4 verso 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los que adoran en espíritu y en verdad? Dile, Señor, que mis palabras sean de adoración genuina todo el tiempo. Mi lenguaje conectado al cielo, no solo mis ojos al cielo, mis oídos al cielo, sino que mi lenguaje viene del cielo. Y tengo que entender que también como viene del cielo para la tierra, también viene del cielo para que yo le adore. Desde lo profundo de mi ser, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo, yo declaro tu nombre, declaro el establecimiento de tu reino sobre mi vida y que también seré una trompeta. Soy un profeta y trompeta a las naciones para anunciar. Usa mi boca para anunciar tu palabra, para proclamación, la predicación. Bendito sea el Señor que nos permita profetizar, adorar, cantar, predicar en el nombre del Señor. Amén. El Espíritu también te da conocimiento. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a estudiar más adelante el libro de Corintios. El libro de Corintios me llama mucho la atención porque es donde Dios derramó más dones, derramó casi todo. La manifestación de los dones lo podemos ver en el libro de Corintios. A pesar de que era un pueblo lleno de pecado, vil, terrible, las manifestaciones que hacían allá eran terribles. Sin embargo, ahí derramó más del Espíritu, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ellos fueron personas que pudieron experimentar todo tipo de cosas espirituales, pero necesitaban ser entrenados, necesitaban ser enseñados y ser madurados, porque tenían el poder de Dios, pero no
no tenían la madurez para administrarlo. Y eso quizás nos pasa a nosotros. Tenemos la garantía de que Dios está en nosotros, pero tenemos que aprender a disfrutarlo, aprender a tener esta comunión tan maravillosa con Él. Y yo te invito a que podamos experimentar a Dios de una manera poderosa. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe cuáles las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mira, tu espíritu tiene conocimiento de ti mismo. Tu espíritu humano tiene conocimiento de ti. Dice, porque, 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Wow! El Espíritu te conoce, tu espíritu humano sabe muchas cosas de ti, más de lo que tú te conoces. Tu espíritu humano que ha nacido, a pesar que nació hace poquito, te conoce más, porque vive en el mundo espiritual y entiende muchas cosas del mundo espiritual. Ha sido suministrado por el poder de Dios, es alimentado por Dios, así que tiene toda sabiduría de Dios, y esa sabiduría te la va a revelar el Señor por medio del Espíritu. Así que en tu espíritu hay mucho conocimiento. Así que necesitas leer libros, necesitas meterte en tu espíritu y decirle, Señor, enséñame, háblame. Mira lo que dice. Verso 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow, lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha entregado. Lo cual también hablamos. Una vez que hemos recibido este conocimiento y esta sabiduría, hablamos, dice, está hablando, hablamos. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el propio Espíritu. ¿Te das cuenta que el propio Espíritu te va enseñando, acomodando lo espiritual con lo espiritual? Pero el hombre natural no las percibe porque no son, porque estas palabras son del Espíritu de Dios y no las puede entender, sino que para él son locura. Porque se han de discernir en el Espíritu. Discernir. La palabra discernir es percibir, es ser agudo, es identificar. La palabra discernir sería identificar, percibir, discernir, estar atento, aprender y estar alerta a lo que Dios te está hablando. No se pueden percibir en lo natural, sino que se disciernen en el mundo espiritual. Amén. En cambio, el hombre juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Amados, necesitamos nosotros que el Espíritu Santo venga a enseñarnos. Todo conocimiento divino, toda revelación del Padre va a venir a tu espíritu. Y luego tu espíritu va a transformar tu mente con la mente de Cristo y tu corazón con el corazón del Señor. Pero tu espíritu, hay tanta riqueza en el espíritu. Discernir. Mira lo que dice también 1 Corintios capítulo 2, bueno, el verso 14 al 16, pero también el capítulo 12. 1 Corintios 12, 10. Habla sobre los dones. A otro el hacer milagros, a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritu. Dios ha dado discernimiento a su pueblo. Dios ha dado el discernimiento a su pueblo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos 5, 14. ¿Te gustaría aprender a discernir? Eso te va a mantener ahí a saber qué viene adelante. Discernir. Hebreos 5, 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso también, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando habla del alimento sólido, está hablando de cosas más profundas. Está hablando de gente madura que puede comer cosas, que puede alimentarse de palabra o de conocimiento más concreto. La Biblia muchas veces habla sobre los bebés del espíritu que necesitan ser amamantados espiritualmente. Eso es a través del discipulado. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Engendren en el espíritu a otras personas, amamántenlos, guárdenlos, enséñenlos, enséñenles a caminar, y cuando estén más maduros, les va a venir el poder del espíritu trayendo más revelación, y este alimento sólido vendrá sobre ellos porque ellos van a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. De eso está hablando, lo vamos a leer de nuevo. Vamos a leer verso 13, mira, el verso 13. Dice, bueno, vamos a leer más atrás. Vamos a leer capítulo 5 de Hebreos, verso 11, mejor. Capítulo 5 de Hebreos, verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Me entiendes ahora? Mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está hablando, oye hermanos, ustedes ya llevan tiempo en el Evangelio, yo ya les he enseñado todo lo básico, ese se llama el rudimento de las primeras obras. El rudimento de los primeros pasos. Ya le enseñé lo básico. Ustedes ya deberían estar a un nivel de comer sólido. Habla sobre la niñez del espíritu y la madurez del espíritu. Nosotros cuando venimos al Señor es normal. Naciste del espíritu y necesitas a alguien maduro que te enseñe a comer la palabra, un discipulador, un mentor, alguien que te enseñe a orar, alguien que te enseñe a caminar, alguien que te enseñe las palabras a decir, que te vaya enseñando, para que luego que ya has tomado madurez e independencia y aprendes a orar solo, a comer solo, a leer solo, a caminar en la dependencia del Espíritu siempre obviamente, entonces Dios te va a mostrar cosas más profundas y te va a enseñar cosas más reveladoras y ahí vas a tener el alimento sólido. Y ahí Dios te va a despertar fuertemente el discernimiento para que aprendas a discernir lo bueno de lo malo, para que aprendas a diferenciar cuando viene Dios hablándote y cuando no es Dios hablándote. Por eso el discipulado es muy importante. Es muy importante el discipulado porque nos permite los maduros ayudar a los inmaduros. La gente que ya tiene herramientas le enseña a otros a usarlas. Es buena la mentoría cristiana, el discipulado cristiano, buscando siempre el crecimiento y el desarrollo de personas nuevas. No solamente les predicamos, les ministramos, les damos toda herramienta, nutrición por el Espíritu, a través de oraciones, ministraciones, pero también sobre estudios bíblicos que dan un entendimiento, donde Dios va rompiendo esquemas, va rompiendo estructuras de tu mente. Recuerda que nuestra mente fue adoctrinada por la mentira del enemigo y venimos con un pensamiento tan racional que nos cuesta entender el mundo espiritual. Venimos con corazones heridos y por eso Dios no opera primeramente el alma, primero trabaja en tu espíritu. Y luego que tu espíritu está siendo ministrado, Dios empieza desde tu espíritu, una vez que ya habita en tu espíritu. Por eso Dios dice, déjame entrar, déjame vivir en ti, porque si yo vivo en ti, desde adentro de ti te puedo configurar, te puedo desinfectar de este virus del pecado, te puedo nuevamente reordenar las cosas, puedo realmente poner en orden todo el caos que Satanás puso en tu mente. Vuelvo a poner los fundamentos, escribiré mi ley, la ley de Dios será escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dijo el Señor, volveré a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. Entonces la ley de Dios viene sobre ti para enseñarte a mirar las cosas de otra manera. Tu corazón también recibe la ley del amor, la ley del perdón, la ley de la misericordia. Es tan hermoso el Señor. Amén. Discernir es aprender
una vez que eres maduro, a diferenciar y distinguir entre lo bueno y lo malo. Gozarse. El propio Espíritu te hace a ti gozarte. Quiere borrar de tu rostro toda lágrima, enjugando toda lágrima. Quiere borrar de tu rostro toda dureza. ¿Viste cuando estás enojado? Te pones duro, tenso, los músculos. Y Dios dice, permíteme que a través del Espíritu de Dios yo pueda quitar toda dureza de tu cara, para que tú entres en el gozo. Fíjate que cuando tú te ríes con los ojos, te ríes con la boca, las mejillas, y no haces fuerza. Pero para enojarte, mira, ahora nadie te está viendo, puedes hacer este ejercicio, trata de enojarte. Estás haciendo fuerza en tu cabeza, en tus cejas, en tu boca, en tus manos, te pones tenso. Pero cuando entras en el reposo del Señor, entras en el gozo del Señor. Y lo que Dios quiere es que el Espíritu de Dios te transmita ese gozo eterno. Entonces tu rostro cambia de tristeza, de dolor a gozo, de odio y bronca y rencor al gozo, de la desesperación, de la angustia, al gozo. Entramos en el reposo del Señor, entramos en el gozo de Jesús. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 47. Vamos a leer lo que dice ahí. Lucas 1, 47. Dice, Lucas 1, 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Cuántos dicen mi espíritu se regocija en el Señor? Mi espíritu necesita gozarse en el Señor. Y en el verso 21, del mismo capítulo 1 de Lucas, dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Él estaba teniendo comunión. Nosotros necesitamos ser ministrados por el poder del Espíritu. Nosotros necesitamos que nuestro espíritu entre en un gozo. Diga conmigo, yo necesito el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así como también tu espíritu se goza, tu espíritu también se entristece. Oh, pastor, ¿por qué? Sí, porque a veces es necesario que entendamos los sentimientos de Dios. El Espíritu de Dios tiene la habilidad para gozarse y manifestar el gozo de Dios en ti, pero también entristecemos al Espíritu Santo cuando pecamos. Cuando nosotros fallamos y pecamos, hacemos que el Espíritu de Dios se conmueva y se entristezca. Nosotros necesitamos aprender a conocer al Espíritu de Dios. El Espíritu gime constantemente por ti, por mí. Habla con el Espíritu Santo. Incluso tú estás ahora aquí, pero tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios y está siendo suministrado por Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 23. No sé si ya nos pasamos de la hora o no, pero bueno. Mira lo que dice Romanos 8, 23. Dice así. Y no solo digo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Wow, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Necesitamos ser redimidos. Tu espíritu está gimiendo, tu espíritu gime. Wow, mira lo que dice el verso 22. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime, la creación de Dios, todo lo que ha creado Dios gime. ¿Qué significa gemir? Clamar. Clama a mí, dice Jeremías, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Giman a mí, clamen a mí, que su espíritu me llame, me invoque. Eso se llama gemir, invocar a Dios, clamar a Dios, gemir.
Verso 22 de Romanos 8. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Wow! Dice, porque en nuestra esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve. No es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y este Espíritu es con mayúscula. El Espíritu Santo te ayuda en la debilidad. Yo no sé qué estás pasando, no sé qué estás viviendo en estos días, pero el Espíritu Santo te ayuda. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro mentor, nuestro guía. Y Él está ahí ayudándote en medio de la debilidad, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio del problema. El Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo que está dentro de nosotros intercede con gemidos indecibles, con palabras inexplicables, con lenguaje inentendible, con un lenguaje inexpresable. Es un lenguaje del Espíritu, es un idioma espiritual. Tu espíritu está clamando día y noche 24/7. Que tú ores un poco, que tú ores media hora diaria, 1 hora diaria, pero tu espíritu está anhelando que tu cuerpo se rinda al Señor, que tu carne venga a los pies de Cristo, que tu alma se sujete a Dios. Si nuestra alma está abatida, no es culpa de Dios. Nuestra alma está abatida porque no la ponemos en Dios, porque ponemos nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra mente en el mundo. Por eso está abatida. Así que los culpables de que nuestra mente esté abatida, nuestros pensamientos sean torcidos, nuestros pensamientos estén abrumados, nuestro corazón esté así, es porque si conocemos al Señor, pongamos nuestro corazón en Él, nuestra mirada en Él, nuestra mente, y mientras más tiempo pase en Él, más vas a recibir. Serás ministrado, serás suministrado de su gracia, de su amor, de su favor. Los problemas no los puedes resolver con la humana sabiduría. No es con tus fuerzas, es con la fuerza del Señor. No es con tu sabiduría o conocimiento humano. Es con la sabiduría y el conocimiento divino que proviene del Espíritu. Tu Espíritu está intercediendo con gemidos indecibles y te ayuda en la debilidad. ¿Te sientes débil? Clama al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que te dará la fuerza para seguir adelante, para ser ministrado. Bueno, hay mucho más para hablar, pero no quiero extenderme mucho. A ver si vemos el último texto relacionado a esto, 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios 5, verso 1 en adelante. 2 de Corintios 1 dice, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es eterna, en los cielos. ¿Cuántos dicen yo tengo una vida, una eternidad, un cuerpo preparado por Dios para este tiempo? Observa lo que te estoy leyendo, 2 de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, muramos, tengamos que morir por lo que sea, entonces, dice, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, aprende a gemir al Señor, aprende desde tu espíritu, ora desde tu espíritu, gime al Señor, clama, intercede, invoca. Eso significa gemir, invocar, clamar. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella vuestra habitación celestial. ¿Cuánto necesitan ser revestidos de Dios, abrazados de Dios, puestos en la eternidad, disfrutar de la morada de Dios en nosotros? Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Te das cuenta? El gemir es clamar, es invocar a Dios. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Wow! Que lo mortal sea absorbido por la vida de Dios. ¿Saben qué significa que lo mortal sea absorbido por la vida de Dios? Quiere decir que tu cuerpo sea redimido por Dios, que tu vida, tú renuncies para recibir la vida eterna. Lo mortal sea absorbido por la vida de Dios, que la vida de Dios te abrace tanto, que no puedas aferrarte a la vida natural, sino que digas, dependo tanto de ti, Señor. Mi vida es nada sin ti. Pero cuando Cristo viene, absorbe nuestra vida y nos da de su vida eterna. El Señor es tu fortaleza. Eres absorbido por la vida del Señor. Eres atrapado por la vida del Señor. Dios te hace cautivo de su amor. Sus cuerdas de amor nos abrazan. Por eso gemimos y decimos, Señor, revístenos de tu amor, revístenos de tu amor, revístenos de tu sabiduría. Danos estos revestimientos para que nuestro tabernáculo, nuestro cuerpo sea absorbido por la vida del Espíritu. La vida del Espíritu absorbiendo lo natural, introducidos en Él. El amor del Señor es tan gigante que te absorbe. Es tan poderosa su presencia que sabe todo de ti. Es tan hermoso su amor y su misericordia que te abraza incluso aunque hayas fallado y hayas pecado. Él te ama y te dice, arrepiéntete, hija mía, hijo mío. Yo te absorbo, yo te entrego, yo te abrazo. Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¡Wow! Amado, es hermoso. La Escritura, la palabra del Señor nos da tanta riqueza. Voy a parar porque ya no sé cuánto tiempo llevamos, no lo sé. Ustedes me dicen, no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno. Como les dije en un principio, tuve problemas técnicos, no pude grabar con la cámara normal y con el audio. Al final tuve que hacerlo con el celular. Espero que se haya oído bien, espero que se haya entendido. Y quiero que podamos orar. Y el miércoles vamos a tratar de hacerlo mejor y vamos a profundizar en otras áreas más. Necesitamos, hoy día hablamos sobre el oír del Espíritu, el hablar del Espíritu, el ver del Espíritu, el orar, el cantar, el bendecir, el profetizar, el adorar, el conocer, el discernir, el gemir. ¡Wow! Y hay mucho más para hablar sobre sujetarse, el servir a Dios, el estar ligado a un propósito divino y ser llevado en otra dirección, el funcionar independiente del alma, el ser trasladado y transportado por el Espíritu, el vivir en una naturaleza conforme a las riquezas del Señor, el entender nuestro llamado, nuestro propósito. Hay mucho, el salir, es servir a Dios en las diversas maneras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos permites de aprender tu palabra juntos. Bendigo a mis hermanos que han tomado el tiempo y han separado esta mañana para aprender juntos y que estudiemos tu palabra. Trae tu revelación. Gemimos en nuestro espíritu. Enséñanos a gemir, a clamar y manifiéstate cuando gimamos, cuando digamos clamo a ti. Tu palabra dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y aquí estamos. Gemimos delante de ti, clamamos, invocamos tu nombre para que tú habites en nuestro tabernáculo, tú vengas a vivir y morar dentro de nosotros y traigas toda revelación y que tu espíritu nos ayude en medio de la debilidad. Llévanos a una madurez más profunda, llévanos a entrar más profundo en el mar, no solamente los tobillos, el agua hasta las rodillas, hasta la cintura. Queremos sumergirnos en las profundidades de tu conocimiento, en la profundidad de tu revelación.
Despierta nuestro espíritu, nuestra hambre, conocerte, comerte a ti, disfrutarte en tu esencia, ser absorbido, todo lo mortal de nosotros sea absorbido por la vida de tu espíritu. Que la eternidad de Dios se manifieste, entramos en tu reposo, en tu descanso, en tu sabiduría. Llénanos de gozo, cambia la semblante de muchos hijos que están tristes, que están enojados, que están desesperados. Su semblante cambia porque el gozo del Señor, entramos en tu reposo, en la tierra prometida, en esta tierra que produce alegría y gozo. Gracias, Señor, por trasladarnos de un reino a otros. Te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, la Trinidad misma manifestándose en nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Cuando vas conociendo la palabra del Señor, también Dios pone palabras y te enseña a orar de una manera distinta, te enseña a orar de una manera más profunda. Te va mostrando y te va enseñando cosas nuevas. Por eso estudiamos juntos la palabra. Les invito, el miércoles tenemos a las 9 de la mañana, ¿verdad? Voy a procurar ser puntual. A las 9 de la mañana ya tener arreglado esta parte técnica que me ha costado aprender. Pero vamos a hacerlo a las 9 de la mañana el día miércoles. Les espero, puedan conectarse. Vamos a tratar de subir este video a YouTube, que también tenemos un canal en YouTube, Esteban Márquez. Si no estás allí, conéctate, dale like, suscríbete y que mucha gente también pueda ser edificada en esa plataforma. Amén. Y bueno, les mando un abrazo, gracias por estar hoy día conectados, por comentar. Bendigo a las hermanas conectadas, Valesca Méndez, Rosa Trejo, bendiciones. Dios les bendiga, guerreras del Señor. Angel Gutiérrez, Dios te bendiga, allá en Brasil, bendiciones. Mana Cristina, bendiciones. Lucía Peña, bendiciones para usted también. Alejandra Montenegro, Paulina Chancay, Dios te bendiga, Paulina, siempre estás ahí presente. ¿Qué más? Y varias personas también. Bueno, Maggi Castro, Claudio Corral, Patricia Rojas, dice buenos días, Pastor Esteban. Qué bueno, qué bueno. Que Dios les bendiga, que Dios renueve sus fuerzas y nos vemos el día miércoles. Comparte este video en su muro, permita que otra gente sea edificada, tome apuntes, avance y enseñe lo que ha aprendido. Amén. Chao, nos vemos. Bendiciones.